¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta reunión desde mi oficina y queremos continuar con el estudio que estamos haciendo de los 12 discípulos de Cristo. No sé si a usted le ha sucedido en alguna ocasión y tal vez usted se preguntó en algún momento por qué Cristo escogió a estos 12 y no a otros 12. Bueno, yo creo que escogió a Andrés porque vio en él un hombre íntegro y escogió a Felipe porque lo pudo transformar de una persona dubitativa y que miraba siempre hacia el pasado a alguien que tiene fuerza y disposición para predicar el evangelio ya sin mirar hacia atrás, sino siempre mirando hacia adelante. Tadeo porque era esa clase de personas que estaba dispuesto a cualquier sacrificio para mantener la reputación y el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, sin reproche. Tanto es así que estuvo dispuesto a cambiar su nombre. Natanael, porque con él nos enseña que no es importa de dónde somos o quiénes somos, sino que Dios puede hacer algo bueno con cada uno de nosotros, donde estamos ahora. Y Juan, porque nos muestra que él puede transformar a los hijos de trueno en discípulos del amor. Y hoy quiero que veamos de cerca a uno de los 12 a quien nosotros podemos identificar muy fácilmente. Es muy desafortunado que cuando alguien comete un error, lo identifiquemos siempre por ese error. Es como si llevara una etiqueta puesta aquí en el pecho. Ya no recordamos las buenas cosas que han hecho, sino que siempre recordamos ese algo que hizo que estaba mal hecho. ¿No le ha sucedido a usted que por un error que cometió, eso sea lo único que recuerdan de usted, tal vez cuando estaba en la universidad o cuando estaba en el colegio o en algún viaje, o qué sé yo, usted cometió un error, sea el que fuere, y la gente que estuvo a su alrededor, la única forma que lo reconocen a usted es a través de ese error? Muchas veces nos recordamos de la persona por esas razones y nos olvidamos de sus cualidades y de lo bueno que han hecho. Tal vez vemos a alguien y decimos, uff, ese me recuerda el hecho de que él estuvo en la cárcel por drogas, pero nos olvidamos que Dios cambió su vida y hoy es una persona extraordinaria, muy positiva. Lo mismo con aquel otro que lo tildamos de mujeriego, o aquel que heredando muchos millones lo gastó todo en cosas frívolas. Seamos sinceros. ¿Quién de nosotros puede decir que toda su vida ha sido perfecta? Que levante la mano. Yo no la puedo levantar. Imagino que muchos de ustedes tampoco lo pueden hacer. Se le recuerda por una actitud que a mi parecer es muy equivocada cuando pensamos en este apóstol, en Tomás. Estamos hablando de él. Lo recordamos por sus dudas y decimos a las personas, no dudes como Tomás. Pero hoy, al descubrir el verdadero Tomás, quiero que aprendamos la lección que él aprendió cuando siguió al Señor Jesucristo. En los primeros 3 evangelios solo se menciona el llamamiento de Tomás, pero el Evangelio según San Juan es el único que devela o revela la verdadera importancia de este discípulo. De hecho, narra 4 ocasiones en que Tomás habla en una forma muy especial. Tomás era pescador, era de Galilea, tenía un hermano mellizo y por eso se le conocía con el sobrenombre de Dídimo, que significa mellizos. Por los rasgos de su personalidad, parece que Tomás era el pensador del grupo. Tal vez deberíamos recordarlo como el intelectual de los 12 y no el que dudó. Entonces, hoy yo estoy tomando sobre mí la responsabilidad de defender y limpiar el nombre de este discípulo de toda deshonra, y para lograrlo tenemos que volver una vez más al Evangelio según San Juan. Y quiero que veamos algunos párrafos, algunas veces que este hombre comienza a actuar. Por ejemplo, en Juan 11:16, ahí leemos las primeras palabras que están escritas en la Biblia de Tomás, y de hecho son las primeras palabras que uno de los 12
dice, por lo menos de acuerdo al Evangelio según San Juan. Y en ese capítulo 11 y el versículo 16, Tomás es el que dice al grupo, vamos también nosotros para que muramos con él. Dijo esto en los últimos días del ministerio del Señor en la tierra, y los líderes judíos estaban ultimando planes para deshacerse de él. Ya habían intentado asesinarlo por lo menos en 2 ocasiones. En otras ciudades, en otros lugares, Jesús era todavía inmensamente popular, pero en Jerusalén lo querían lincharlo lo más antes posible. Y cuando Jesús oyó las nuevas de la enfermedad de Lázaro, su amigo, él se hallaba predicando en Perea, lo que hoy es Jordania, y se entretuvo 2 días más y luego anunció a los discípulos que él iba a Betania. Betania era un suburbio de Jerusalén, tal como puede ser, no sé, pues Pirque hoy en día, aquí en comparación a Santiago. Y en el versículo 8 leemos que le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Otra vez vas allá? Pero Jesús insistió en ir. Y entonces Tomás dijo las palabras que ya leímos. Él dijo, vamos también nosotros para que muramos juntamente con él. ¿Cuántos se habían imaginado a Tomás como un discípulo valiente? ¿Cuántos dijeron al que se encontraba atemorizado y débil, sé fuerte y valiente como Tomás? No lo imaginamos de esta forma, pero él era el que estaba dispuesto a morir por el Señor si así fuera necesario. Así es un verdadero discípulo, no como el creyente enfermizo, esporádico, tibio, no como aquel que es frágil e inseguro en la fe, no como aquel que no tiene valor suficiente para defender su fe y creencias ante los demás. No es así con el que está satisfecho con un cultito de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 6 semanas. El verdadero discípulo es aquel que ha oído la voz de Dios y lo sigue hasta el sepulcro, si así fuera necesario. Y Tomás estaba dispuesto a hacerlo. Y solamente el verdadero discípulo puede hacer una manifestación de entrega como lo hizo Tomás, porque el verdadero discípulo saca a relucir una devoción verdadera y sincera hacia Dios, hacia Cristo, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. Así que en vez de llamarlo dubitativo, no dudes como Tomás, debemos de decir, sé valiente, valeroso como Tomás. Un hombre que es valeroso y es leal y está dispuesto a dar su vida por el Señor. Y quiero que notemos algo que pasó en ese intercambio de palabras. Cristo no lo reprendió, no le dijo, cállate hombre, no digas cosas, no digas tonteras. No lo llamó falso o hipócrita, sino que permitió que lo siguiera, aunque él sabía que luego Tomás iba a dudar. Tomás es esa clase de personas que tiene un brillo en los ojos. Era de aquellos que estaban llenos de entusiasmo, era de los que no podían ser movidos fácilmente, sus emociones eran profundas, su entrega era total, era algo melancólico, lo que le ayudaba en su intelectualidad. Y estoy seguro de que Cristo le encantaba a este discípulo, ese brillo, ese entusiasmo, ese empuje, esa entrega. Yo personalmente prefiero estar rodeado de personas entusiastas, que aunque sean rimbombantes en su expresión, que estar rodeado de personas aburridas y sin vida. Y el verdadero discípulo tiene entusiasmo y devoción para la obra de Dios. Y creo que todos hemos visto a esos creyentes antiguos, lo pongo entre comillas, aquellos que han estado en la iglesia por años y años, aquellos que parecen más ser un mueble que un miembro de la iglesia. Están ahí como las sillas, como el órgano, como el púlpito. Nadie sabe cuándo vino, nadie recuerda cuánto tiempo han estado. Son parte de tal vez la lista de propiedades de la iglesia. Y cuando estos son aquellos que cuando llega un nuevo convertido, lleno de gozo y de entusiasmo por lo que el Señor ha hecho en su vida y está dispuesto a comerse el mundo entero
Vamos que se puede, salgamos a la calle, vamos a testificar, invitemos a nuestros vecinos. Estos vejestorios comienzan a hacer estos comentarios que se oyen en todas las iglesias. Ya se le pasará el entusiasmo, como sucedió conmigo. Ya verá, dale tiempo, en pocos días se le va a pasar. ¿Y han visto lo que sucede cuando ese nuevo convertido pierde su entusiasmo? Mientras todos somos tibios y fríos, nadie se queja, todos estamos igual, a un mismo nivel. Pero cuando uno está más entusiasmado o más caliente o más valiente y quiere hacer cosas y tiene deseo de accionar y de llegar y de romper y de golpear y lo que fuere, todos los demás se le echan encima. Cállate, tú no sabes, quédate quieto. Por eso digo Tomás el valiente. Y la segunda vez que vemos a Tomás en acción es en el Evangelio según San Juan, otra vez, el capítulo 14, el versículo 5. Entonces, este es el momento en que le dice Tomás a Jesús, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, estaban en el aposento alto, algo como lo que tengo a mis espaldas. Es la noche antes de que Cristo fuera entregado y muera. Los discípulos se hallan algo confundidos y Cristo estaba tratando de enseñarles que la cruz no era el fin del discipulado, sino que todo lo contrario, era el principio del discipulado. Y yo creo que aquí hay una lección tangente, o sea, que podemos salir por una tangente y aprender algo importante de lo que está sucediendo esa noche en ese aposento alto. Y es lo siguiente, cuando Dios nos pide que hagamos algo que no es de nuestro agrado, nos está en realidad enseñando discipulado. Porque la cruz siempre es el primer paso en el discipulado. Y es por eso que Cristo dijo en cierta ocasión, toma tu cruz y sígueme. Y algunos no llegan a ser verdaderos discípulos porque nunca se encaran con la cruz. Nunca dicen, Señor, he de hacer tu voluntad a ultranzas, sea lo que fuere, da igual el precio, da igual el sacrificio, he de hacer tu voluntad. Y fue Tomás el que habló con sincera ignorancia. Es el que dijo, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber nosotros el camino si no sabemos dónde vas? Y la verdad sea dicha, a mí me alegra mucho que Tomás fuera sincero en esa ocasión. Me alegra que hayan creyentes que con sincera ignorancia hagan preguntas. A veces escucho a alguien decirme, pastor, quería hacerle una pregunta, pero me dio vergüenza. No, no tenga vergüenza. Lo peor que puede hacer es tener una pregunta y no hacerla. Y al leer estos versículos, estas palabras que Tomás dijo en esa ocasión, siempre hay aquel que dice, pero Tomás, vamos, 3 años con el Señor, ¿no has aprendido nada todavía? Y Tomás nos contestaría, estoy diciendo la verdad, yo no sé dónde está yendo Jesús. Y Pedro lo mira molesto y se ríe. Juan y Jacobo quieren que fuego venga del cielo y lo consuma. Tadeo quiere cambiarle el nombre y Felipe lo quería echar del grupo y Andrés lo miró calladamente y meneando la cabeza. Ay, Señor. A Natanael le preguntó, ¿acaso algo bueno puede salir de Galilea? Y Judas Iscariote lo quería vender por 5 piezas de plata o por cualquier dinero que le dieran. Pero la verdad es que todos ellos, los 12, tenían esa misma pregunta, pero no se atrevían a decir nada, porque no querían quedar mal. Y tal vez usted tiene preguntas acerca de Cristo, preguntas en cuanto a la salvación o el camino del creyente. No tenga miedo en hacer esas preguntas. A veces somos tan orgullosos que nunca expresamos nuestras preguntas y nunca hallamos respuesta de parte de Dios.
Hay aquellos que son tan orgullosos que prefieren perderse en una carretera que es desconocida para ellos antes que parar y preguntar pidiendo indicaciones para poder llegar al destino. Pero a consecuencia de esta pregunta, Jesús profirió el segundo versículo más importante y famoso de la Biblia. El primero es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el segundo más importante es Juan 14:6, que es la respuesta a la pregunta que hizo Tomás. Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo estoy seguro que Jesús nunca hubiera dicho esas palabras a no ser por la pregunta que le hizo Tomás. Y Cristo, una vez más, no lo reprende, no le dice ignorante, pero por favor, pero a estas alturas me estás haciendo esta pregunta, sino que todo lo contrario. No hay pregunta sincera que sea estúpida, sino que hay estúpidos que no preguntan. Inquirir, preguntar, son síntomas de crecimiento, de interés. Y Jesús tomó el tiempo para explicarle cómo llegar al Padre. Y usted y yo hoy sabemos cómo llegar al Padre porque Tomás hizo la pregunta. No fue otro el que la hizo, sino que fue Tomás el que hizo la pregunta. Y Cristo nunca ofrece un argumento, una tesis, un dogma, sino que cada vez Él se ofrece a sí mismo. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy, yo soy, yo soy. Tomás el dubitativo, no sé. Yo veo a Tomás el valeroso y veo también a Tomás el honesto. Tal vez deberíamos de decir, sé honesto como Tomás. Y la tercera vez que vemos a Tomás en acción, lo encontramos en Juan 20, los versículos del 19 al 25. También esto está sucediendo en el aposento alto, pero esto ya es después de la muerte de Cristo. De hecho, ya es después de la resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, es la misma noche del día de resurrección cuando de Jesús. Y los discípulos estaban entusiasmados y felices con el mensaje de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y estaban todos reunidos, menos uno. El versículo 24 lo dice muy claramente. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás se quedó en casa. Había un partido de fútbol en la tele, o sea, ¿qué te digo? Tomás tenía miedo de contagiarse con el COVID-19. Tomás estaba tomando té con su tía Gertrudes. No sabemos. Tomás es como muchos de nosotros. Porque mientras más ayuda necesitamos del Señor, menos vamos a la iglesia. En vez de venir corriendo a los altares, los que necesitan ayuda se van y en su soledad, en la soledad de su vida, tratan de arreglar sus cosas en vez de estar en la presencia del Señor. Podemos honestamente culparlo por dudar. Entiendan bien, Cristo siempre diferencia entre duda e incredulidad. Hay una gran diferencia entre duda e incredulidad. Duda dice, no puedo creer. Incredulidad dice, no quiero creer. Duda es honestidad. Incredulidad es obstinación. Duda es buscar la luz. Incredulidad es estar contento en las tinieblas. Incredulidad es decir, ya he decidido, no me confundas con la realidad. Pero en cambio, duda dice, no estoy seguro, pero quiero estarlo. Y Tomás es constante con su personalidad. Y si va a seguir a Jesús a Jerusalén, lo ha de expresar públicamente, con honestidad,
y con devoción. Y si quiere ir al cielo y no sabe el camino, Tomás ha de hacer la pregunta. Es en su honesta ignorancia, él pide la dirección exacta. Y si ha de creer que en Cristo, que él vive, ha de dudar hasta verlo personalmente. Dubitativo, tal vez, pero incrédulo, nunca. Y si estás en Cristo y sinceramente lo buscas, tus dudas no asustan a Cristo, ni a ninguno que conoce al Señor se ha de asustar por tus dudas. Y finalmente en Juan 20, los versículos 26 al 28, esto es 8 días después, se reúnen otra vez y adivine quién vino al culto esta vez. Tomás, él había aprendido la lección. Y es interesante esto porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Cristo. Ha aprendido que morar en la casa de Dios es más interesante y más importante que quedarse en casa viendo la telenovela. Todos, menos Tomás, habían visto a Cristo ya resucitado. Todos, menos Tomás, se habían dado cuenta que ese era el principio de sus ministerios. Y estaban reunidos y Cristo vino. Y Cristo siempre viene donde su cuerpo se reúna. La puerta estaba cerrada, pero igual él vino. Y sus palabras fueron, paz a vosotros. Y lo primero que hizo fue acercarse a Tomás. Jesús vio el corazón de Tomás lleno de dudas. Y ve tu corazón en esta tarde, lleno de dudas y de preguntas. Y Jesús le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás no tocó, no lo examinó, sino que simplemente dijo, Señor mío y Dios mío. En un momento, duda honesta puede ser transformada en certeza sincera. Y eso sucede en ese momento en que nos encontramos personalmente con Jesús. Unos dicen, bueno, si yo no veo, no lo creo tampoco. Bueno, justamente estos versículos están en la Biblia para que todo aquel que es incrédulo pueda creer y aceptar también. Fue escrito para que el creyente que se encuentra en problemas pueda creer que Cristo está en medio de la crisis que está sufriendo. Y Tomás fue el primer misionero a la India. De hecho, es el santo, si usted es católico, es el santo de ese país. Y allí murió atravesado por una lanza. La lanza que buscó en el costado del Señor, la encontró en su propio costado. Así que en esta tarde, cambiemos de opinión en cuanto a Tomás. Identifiquémoslo como el honesto, el entusiasta. Si tenemos dudas y realmente necesitamos saber que Él vive en medio de nuestra crisis, nuestros momentos difíciles, nuestros problemas, Él se ha de revelar a nosotros. Pero más importantes son los momentos cuando, sin ver nada, sin sentir nada, creemos que Él es y es galardonador de los que le buscan. Y eso es el mensaje de esta biografía de este hombre tan interesante. Y en esta noche yo quiero orar por usted también. Tal vez hay alguien en la congregación, aquellos que me están escuchando en esta tarde, que todavía tiene dudas en su corazón. ¿Será verdad? ¿Realmente existe el cielo? ¿Realmente puedo ser salvo y saber que lo soy? Sea cual fuere su duda en esta tarde, yo quiero orar por usted. Padre, tal como cambiaste a aquella persona que tenía dudas en cuanto a la resurrección de tu hijo,
Pedimos que cambies a aquella persona hoy que tiene dudas en su corazón y que pueda tener la certeza de que tú eres el Salvador y que sí lo amas sobre todas las cosas y que hay un futuro glorioso y que todo va a estar bien y que tú nos acompañas aún en medio de nuestra crisis, aún en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida. No nos dejas ni nos abandonas, sino que esos son los momentos cuando más te acercas a nosotros. Y en esta noche yo te bendigo, Padre. Habla al corazón de la persona que sinceramente está buscando de ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por su atención una vez más. Nos vemos mañana si Dios quiere y vamos a compartir acerca de otro de estos grandes hombres de Dios. El Señor les bendiga y cuídense mucho y nos vemos mañana.